Hola y bienvenido de nuevo a mi canal. Este es un nuevo video con información actualizada de la situación del coronavirus aquí en Suecia. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre la estrategia de Suecia. Ha salido mucho en los periódicos, o se ha criticado mucho en los periódicos y en la televisión actualmente aquí en Suecia el hecho de que la estrategia de Suecia ha fallado. Así que vamos a pasar a lo gráfico directamente para que vean cómo está la situación. Y en los gráficos podemos ver que en la actualidad en Suecia han habido 523.486 personas infectadas del coronavirus. Hay 4.518 personas que han sido atendidas en cuidados intensivos y hasta el momento han muerto 10.323 personas. Así que esa es la situación. Aquí podemos ver por edades. Les voy a dejar aquí abajo el link a esta página para que ustedes lo vean. Y esta es la página oficial de toda la información relacionada con el coronavirus aquí en Suecia. Y lo más importante que les quería mostrar es este gráfico. La última vez que les mostré el gráfico, les mostré que el día 17 se acercaba a los 2 días de la primera ola, en donde hubieron una mayor cantidad de personas fallecidas. Pero con la actualización, como les dije en ese video, se está actualizando siempre en diferido. Con la actualización ahora este día pasó a ser el día en donde ha habido una mayor mortalidad. E incluso se agregó un nuevo día que está muy cerca del 17, que fue el 26 de diciembre. Como podemos ver aquí, 116 personas murieron y eso significa que es una persona más que los 2 días en donde hubieron más muertes. Y como les digo, este gráfico se está actualizando, todavía no están todos los datos y ya podemos ver que se parece mucho al gráfico anterior de la primera ola. En este momento da la impresión de que ha comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas, pero como les digo, estos datos no están actualizados, entonces realmente no sabemos cómo está la situación del coronavirus aquí en Suecia. Después, otro de los datos importantes que hay que tener en cuenta es el de las personas que están en cuidados intensivos. Según lo que dijo el Folkhälsomyndigheten en la semana anterior, en el sistema hospitalario todavía no está saturado y como podemos ver aquí, la cantidad de personas que están en cuidados intensivos no es tan alta como en la primera ola. Aquí, por ejemplo, el día que hubieron más personas en cuidado intensivo por el coronavirus fueron 49 personas y aquí hasta el momento han habido 41 personas que han estado en el mismo día internadas en los cuidados intensivos por coronavirus. Según las autoridades, en este momento el 60% de los pacientes que están en cuidados intensivos son portadores de la enfermedad. Así que esa es la situación. Todavía no hay ninguna comuna o región que esté en condiciones críticas. Entonces, eso sería el tema de los gráficos. Y hoy día lo que vamos a discutir es si ha fallado realmente la estrategia de Suecia. La estrategia de Suecia es muy peculiar, por decirlo de una forma. Tenemos muy pocas sanciones. Una usuaria me preguntó de qué tipo de sanciones habían si es que uno no seguía las recomendaciones. Y a las personas, a los privados, no hay ningún tipo de sanción. Por ejemplo, está al final es una recomendación de utilizar la mascarilla en el transporte público que comenzó el 7 de enero. Esta obligación de, entre comillas, de utilizar mascarilla en el transporte público. ¿Por qué, entre comillas? Es porque no pasa nada si uno no la lleva. No te pueden bajar del bus y la gente puede seguir utilizando el transporte público. Otra de las recomendaciones muy importantes que se han hecho por parte del gobierno es que las personas trabajen desde casa, que en esto se está sustentando por ahora la estrategia que tienen y no toda la gente puede hacerlo. Todas las empresas no pueden disponer de sus empleados o que trabajen desde casa y eso hace que muchas personas tengan que moverse de todas formas. Aquí se ha dicho que los lugares en donde más se contagia la gente es en los trabajos y cuando uno hace fiestas y en las reuniones familiares. Así que es lo que se está recomendando no hacer. Con las nuevas leyes que se implementaron, las sanciones son a empresas, los cuales tienen que velar porque no haya cierta cantidad de personas dentro de sus negocios. Entonces, por ejemplo, en mi supermercado que tengo aquí, que es un mini market, podríamos decirlo, pequeño supermercado,
La cantidad de personas que pueden estar dentro del local son 35 personas y según las autoridades en los locales pueden haber máximo una persona por cada 10 metros cuadrados. Así que de esa forma se está contando cuánto es la capacidad que tiene cada local, pero no dice la cantidad de personas que hay adentro. Entonces uno no sabe y puedes pasar adentro sin problema. Entonces eso es medio complicado. Probablemente irán a poner un contador o qué sé yo. En otros lugares tienen personal que cuenta a la gente, que están más estrictos. Pero en general la situación no ha cambiado, aparte de eso, de que hay más señales en los negocios indicando cuál es el máximo. También había un papel indicando que se recomendaba no venir en parejas, o sea, con gente de tu familia, sino que fueras a comprar solo. Así que eso también es algo nuevo que apareció ahora, esta semana, y es debido a esta nueva ley. Y el gobierno lo que puede hacer con esta nueva ley es cerrar los negocios. Así que esa sería la mayor penalización que existe en este momento en Suecia, pero a las personas no hay ninguna penalización, o sea, todo es voluntario y aquí está el tema, o sea, de si vamos a discutir si ha funcionado o no el sistema sueco o la estrategia sueca, yo creo que hay que poner en la balanza la libertad de las personas. O sea, aquí en Suecia a lo mejor no se ha logrado disminuir la cantidad de personas infectadas y las muertes, tampoco. Si los comparamos con los países nórdicos, no está bien parado Suecia, pero Suecia es uno de los pocos países que nunca ha utilizado ningún sistema de presión hacia los ciudadanos. Y creo que por ahí Suecia gana algunos puntos muy importantes, yo creo también por los que salió los periódicos. Otro punto a favor que tiene Suecia es que la cantidad de personas que murieron el año pasado en Suecia, que según las estadísticas es 6.000 personas más que el promedio de los últimos 5 años, no es algo aislado. En el año 1993 hubo la misma cantidad de personas muertas en el año, pero hay que tener en consideración dos cosas. Primero, que no había pandemia en aquella vez, y lo segundo es que había menos población. Y aún así hubo la misma cantidad de personas muertas, por lo que se dijo fue una neumonía o un resfrío muy fuerte que hubo en aquella época. Podemos decir que hay precedentes de años anteriores en donde ha muerto la misma cantidad de personas sin pandemia. Entonces da para pensar de que a lo mejor el corona sí es mortífero. Como les digo, hay una sobremortalidad de 6.000 personas, pero tampoco es tanto. Y teniendo en cuenta que aquí en Suecia no han existido ningún tipo de restricciones, no han existido cuarentenas, ni toques de queda, ningún tipo de restricciones a la población, creo que de cierta forma sí Suecia ha logrado mantener a la población un poco más sana, por lo menos en todo lo que conlleva el estrés mental, y de estar obligado, por ejemplo, a estar en casa a cierta hora o que no pueda salir de casa, y ese tipo de restricciones que han puesto en otros países y que aún así no han logrado detener el virus. Entonces eso también es un punto a favor de Suecia, que sí, claro, Suecia tiene una mayor mortalidad que los vecinos, pero tampoco más que otros países que sí han puesto muchas más restricciones, que usan, por ejemplo, la mascarilla, que tienen las restricciones para salir, que tienen toques de queda en algunos países, que tienen el lockdown, que es el confinamiento. También tienen otros países y Suecia no ha hecho nada de eso y están casi al mismo nivel. Da para pensar de que Suecia no lo ha hecho tan mal, por lo menos comparado con ciertos países. El día de ayer se le hizo una entrevista al primer ministro y al encargado del Folkhälsomyndigheten y ahí se le acusó de todo. Se le acusó de que habían fallado con la estrategia, de que habían hecho muchas cosas mal. Los periodistas fueron muy incisivos, podríamos decirlo. Pero hay que tener en cuenta que los personeros o incluso el presidente o el primer ministro sueco, ellos no tienen la respuesta a cómo tratar una pandemia que no ha existido antes. El virus se está aprendiendo ahora y todo lo que se está haciendo en el mundo al final es experimental. Entonces una vez que esto termine vamos a ver quién tuvo la razón o a lo mejor quién tuvo mejores resultados. Hay países que han tenido muy pocos problemas con el corona, por ejemplo Nueva Zelanda, que lo suprimieron casi por completo, pero eso dañando mucho la economía, que al final tarde o temprano les va
les va a perjudicar mucho, y aspectos, por ejemplo, mentales, porque hayan tenido cuarentenas muy severas. Entonces, sí, ahora no tienen problemas con el coronavirus, o ha muerto muy poca gente en estos países, pero de todas formas ellos a futuro van a tener algunos problemas que pueden ser de índole económica o pueden ser de índole mental en la población. Hay ciertos puntos que están a favor de Suecia, hay ciertos que son negativos, sobre todo la cantidad de personas muertas y que sobre todo que hayan despreocupado a los ancianos, que es algo que se le ha criticado mucho al gobierno, pero aún así pienso yo que Suecia lo ha hecho medianamente bien, por lo menos no ha coartado la libertad de las personas. La mayoría de la gente sigue las recomendaciones, obviamente hay un grupo de personas que no lo hace, pero este sistema sí ha logrado muchas cosas o ha evitado muchas cosas, por ejemplo los ataques a los personeros o al personal médico. Aquí nunca se ha visto un ataque a alguien que trabaje en los supermercados o en los hospitales, como en otros países que sí se ha visto eso. Y no sé, la histeria colectiva que han generado los medios de comunicación en esos países ha llevado a la población a tomar medidas muy drásticas. Otras cosas que no hemos visto es que la gente salga a protestar por todas las medidas restrictivas que han puesto la población. Hace poco en Holanda hubo una gran protesta, había mucha gente protestando por esto, por las restricciones que han puesto. Y eso tampoco lo hemos visto aquí en Suecia, así que eso también se agradece, porque al final es contraproducente. Hacer estas manifestaciones lo que va a hacer es que aumente la cantidad de personas muertas. Otra cosa que he visto aquí también en Suecia es que la gente sí cree que existe el virus. En otros países hay mucha gente que está en contra del corona, algunos piensan que no existe, algunos tienen ideas conspirativas del corona. Pero aquí en Suecia no se ha dado. Aquí la gente entiende que existe ahí una sobremortalidad que el promedio de los últimos 5 años. Así que sí, está pasando algo. La gente sí cree que existe el coronavirus y la gente está dispuesta a vacunarse. Ahora, lo que dijeron sobre las vacunas fue que por lo menos un estudio que hizo el gobierno es que el 80% de la población está dispuesta a vacunarse. Y en los ancianos es mucho mayor. Y esto se debe a que la gente entiende que existe el problema. En el caso de Suecia, al ser recomendaciones, la gente se le da la oportunidad de pensar por ellos mismos y decidir si es cierto o no es cierto. Y como les digo, en otros países sí, la gente piensa que es una conspiración, que no pasa nada, pero los datos están ahí. Y en algunos países puede ser que los datos estén manipulados, pero en el sistema sueco, cómo funciona el sistema sueco, es poco probable que sea así. Porque generalmente las organizaciones gubernamentales suecas son independientes. Y yo pienso que existe el coronavirus, que sí está matando gente, pero tampoco pienso que sea tan grave como lo pintan. O sea, es un resfrío, es algo con lo que vamos a tener que vivir. Y lamentablemente ha muerto gente. Es una pena de que haya una gran mortalidad aquí en Suecia, pero yo creo que eso no es por el coronavirus, es por el sistema que está en decadencia. El sistema sueco lleva mucho tiempo en decadencia, sobre todo el sistema de salud. En los últimos años han estado despidiendo personal médico. Incluso ahora, durante la pandemia, tenían previsto echar al 30% en un hospital muy grande de Estocolmo. Y de hecho todavía se estaba peleando con los sindicatos para que no echaran a estas personas. Y estamos hablando del 30% del personal médico. Y luego estaban reclamando que no había personal médico, que a lo mejor iban a necesitar ayuda de los otros países nórdicos por los tratados que tienen. Pero esto se lo buscó el gobierno no ahora, no con la pandemia. Esto viene pasando hace mucho tiempo. Y según lo que estuve leyendo, esto es debido a que el gobierno ha implementado un sistema en donde todo el tratamiento o la mayoría de los tratamientos se van a hacer en los vårdcentrales que se llaman. Y el resto, el trabajo de los hospitales iba a ser minoritario y simplemente se iban a encargar de las urgencias. Pero al hacer este traspaso de recursos de los hospitales a los vårdcentrales, ha pillado al sistema tambaleando. Así que ese es el problema. En los vårdcentrales, por ejemplo, no existen ventiladores o instrumentos especializados, es simplemente atención primaria. Entonces es uno de los problemas que viene arrastrando Suecia y es también culpa a lo mejor de la privatización del sistema. Entonces el problema de Suecia no es tanto de la estrategia, yo creo que es un poco más profundo. Así que esa es la situación. He estado contento con el sistema de Suecia, por lo menos tenemos nuestras libertades, podemos hacer nuestras cosas. La gente puede ir a trabajar,
La gente, bueno, ahora ya los niños no pueden ir a la escuela, pero los niños pequeños sí. Y los más adultos no, y se han tomado medidas, yo creo, consecuentes con la situación del país, con la historia del país o con la situación cultural del país. Yo creo que se han tomado medidas buenas aquí en Suecia, a pesar de que a lo mejor no han resultado al 100%, pero como les digo, esto es algo experimental y de todas formas estoy muy contento de haber pasado la pandemia aquí en Suecia. Y con el tema de las vacunas, como les comenté en el video anterior, comenzaron las vacunaciones y el problema que habían tenido es que estaban pensando las comunas que no iban a ser capaces de tener la segunda vacuna, porque en el tratamiento para el corona necesitas inyectarte 2 veces. Pero ahora el gobierno dijo que no había problemas con los suministros y se les pidió a las comunas, aquí en Suecia, que son los encargados de repartir las vacunas, que comenzaran a vacunar a la mayor cantidad de personas. Así que esta vez habían 80.000 vacunas, o sea, tienen dosis para 160.000 vacunas, pero habían vacunado un poco menos de 80.000 personas hasta el momento. Así que veremos con el tema de las vacunas cómo va. Y al ritmo que lleva el gobierno consiguiendo vacunas, esto va a demorar. Hasta fin de año se calcula que van a estar vacunando si siguen a este ritmo, si es que no consiguen una mayor cantidad de stock de vacunas. Así que lamentablemente esto va a tomar un poco de tiempo. Y como les digo, la situación aquí al parecer ha comenzado a bajar. Realmente no sabemos cómo va a estar, porque están entregando datos que están atrasados. De todas formas, por el lado de los hospitales, hasta el momento no han declarado emergencia o niveles críticos en ningún hospital de ninguna región. Así que eso da una buena señal. Bueno, y esa sería la información que he recopilado durante la semana. Espero que les sirva. Y comenten ustedes abajo si ustedes piensan que el sistema que ha elegido Suecia es bueno, es malo, si no les gusta, qué cambios harían. Porque todos pensamos que deberían haberse hecho algunos cambios, pero como les digo, ya no es lo mismo cuando ya tienen las respuestas. O sea, hay que pensar de que se tomaron muchas decisiones en el momento, no teniendo todos los datos, y pienso de todas formas que Suecia lo ha hecho bien hasta el momento. Así que ese sería el video de hoy. Espero que les sirva esta información. Recuerden suscribirse, comentar, compartan, y nos vemos en otro video. Chao. Jack it up.